saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos la cita bíblica, 1 Tesalonicenses. Estamos estudiando esta carta, la cual realmente nos enseña muchas verdades para la iglesia, porque esta carta fue escrita realmente para una iglesia, pero siempre no olvidemos, fue escrita para una iglesia que fue fundada durante 3 sábados. O sea, no estamos hablando de una iglesia que tiene mucho tiempo. No estamos hablando de una iglesia que está organizada con sus líderes, tiene un pastor, no. Estamos hablando de una iglesia recién nacida. Pero ¿cuál es la enseñanza que es para nosotros? Porque hay varias iglesias que Pablo escribe, como también los demás apóstoles escriben, pero no llenan muchas veces el ideal que Dios espera. ¿Cuál es el ideal que Dios espera en su iglesia? Yo lo puedo ver aquí en 1 Tesalonicenses. Este es el ideal de la iglesia que Dios espera. Así tenga tantos años, o recién, podamos decir, pueda ser fundada, Dios espera este ideal de esta iglesia. El ejemplo que vemos. Y en el primer capítulo habíamos visto de que Pablo expresa, da gracias a Dios. Y si usted lee, ahí muestra las razones por las cuales Pablo da gracias a Dios. Y él había visto, ¿no?, de que estos hermanos andaban en fe, agradando a Dios. En todo lo que hacían, lo hacían para agradar a Dios. Lo que les motivaba para servir o estar en el ministerio, no les motivaba otra cosa sino el amor. Y eso es un ejemplo tremendo, hermanos, para los cristianos. Que si algo te va a motivar para hacer para el Señor algo en su obra, sea el amor. Que no te motive la presión, no te motive la responsabilidad porque tienes el cargo o el ministerio, sino el amor. Porque si no puedes dar nada de amor para Dios, mejor es recomendable no hacerlo. Y eso nos enseña bastante. Y otra de las cosas también que hemos visto acá es que estos hermanos comenzaron pues a imitar a los mensajeros, en este caso a Pablo y sus compañeros. Comenzaron a ser imitadores de estos siervos de Dios. Y este es un ejemplo, hermanos. Que nuestra mirada siempre busquemos a aquellos hermanos que, a pesar de las circunstancias difíciles puedan pasar, hermanos, están firmes en el Señor. Están amándole al Señor. Están sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso va a cobrar efecto en su propia vida. Eso le va a ayudar en su vida espiritual. En otras palabras, va a ser para su propio beneficio. Y Pablo, aún en eso, dice en su carta a los Filipenses, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El mismo apóstol dice: hermanos, busquen. O sea, aquí no es cuestión de que el hermano por la simpatía o por la amistad, no. Porque a veces pueden ver hermanos por la simpatía o por la amistad que están dando mal ejemplo. Y un cristiano que está dando mal ejemplo, hermano, no va a contribuir, no va a ser de bendición para tu vida. Aún la misma palabra del Señor nos dice: si este hermano está dando mal testimonio, mejor apártate de él. ¿Por qué? Porque un poco de levadura le una toda la masa. O sea, hermanos, el pecado es contagioso, querramos o no. Y si un hermano, por ejemplo, está dando mal ejemplo, hermano, no va a ser de bendición para mi vida. Y el mismo apóstol Pablo, tanto en su carta a los Filipenses como en su carta a los Tesalonicenses, él dice: hermanos, ustedes se volvieron imitadores de nosotros, pero no se volvieron imitadores de cristianos, o sea, a medias. El mismo apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, dense cuenta, estos hermanitos que recién habían nacido comenzaron a ver a estos. Y eso también nos enseña bastante, hermanos, cuán bastante responsabilidad tenemos nosotros contra aquellos hermanos que recién nacen espiritualmente. ¿Qué tenemos que mostrarles nosotros? Que Cristo vive en nosotros. La firmeza en el camino del Señor dice mucho, hermanos. La perseverancia en el camino del Señor dice mucho acerca de la fe que tenemos en Cristo. Dice mucho.
En la palabra del Señor siempre encontramos que a los cristianos no se les iba bien, hermanos. A pesar de ser un hijo de Dios, no les iba bien. Muchas veces, hermanos, habían problemas, circunstancias, se presentaban, el diablo no les dejaba en paz. Se levantaban persecuciones y sufrían tribulaciones. Pero una de las cosas que sí vemos, hermanos, es la perseverancia. A pesar de sus problemas, la perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia dice mucho acerca de la fe que profesas. Si tú dices ser hijo de Dios, tu perseverancia dice mucho, más que tus propias palabras. Y eso encontramos aquí. Estos hermanitos no tenían un liderazgo. A pesar que Pablo estaba lejos, Pablo estaba en Corinto, imagínense. Pablo estaba en Corinto, Pablo lo mandó a Timoteo a que viera cómo están los hermanos y los fortalezca, los animara. Y cuando llega Timoteo a Tesalónica, se da por la sorpresa de que los hermanitos no se habían desalentado, a pesar que en 3 sábados recién habían, como dice el estudio de la palabra, se habían convertido. No se habían desanimado, no se habían nada. En cambio continuaban orando, continuaban predicando la palabra de Dios, continuaban mostrándose como cristianos, viviendo como cristianos. Y delante de todos, en las redes encontré una imagen que dice, a nosotros no se nos manda que nos apartemos o nos separemos de nuestros amigos del mundo, o nuestros familiares o vecinos del mundo. No se nos manda. Pero lamentablemente hay muchas veces que un cristiano, cuando está con sus amigos o su vecindario del mundo, muchas veces en lugar de reflejar a Cristo, manifestar a Cristo, muchas veces se olvida que es un cristiano. A nosotros no se nos demanda, hermanos, dejar a nuestras amistades del mundo, sino que muchas veces nos olvidamos que somos cristianos cuando estamos en medio de ellos. Y la palabra del Señor dice, sé luz en medio de las tinieblas. Sé luz. Y estos hermanitos, a pesar de su poco tiempo, a pesar de que la persecución se levantó y comenzaron, hermanos, a sufrir, a padecer, muchas veces la indiferencia de la familia, la indiferencia de los amigos, comenzaron ya a botarlos de sus trabajos porque eran cristianos y tantas cosas. Hermanos, vemos que ninguno de ellos se desanimó. Y otra de las cosas porque vemos de que ellos sabían quién habían creído, en Cristo. Y creer en Cristo, hermano, pues no es como la gente espera. La gente busca a un Cristo que les haga el camino fácil, les abre el camino fácil, un Cristo que les solucione todos sus problemas, un Cristo más que todo que siga siendo siervo de ellos. Un Cristo que siempre les dé el alimento, la comida, el pan que nos falte, que le dé el trabajo, que le dé, como dice, todas las cosas, que le dé a la salud. Hoy en día buscan ese Cristo. No buscan ese Cristo que realmente dio su vida en la cruz. No buscan ese Cristo para conocerlo y conocer el significado, por qué realmente padeció una cruz. No buscan a ese Cristo. Buscan a ese Cristo que les dé, que les bendiga con los panes y los peces, que les multiplique cada día. Buscan a ese Cristo, pero no buscan a ese Cristo que dio su vida. ¿Y por qué dio? ¿Qué significa la muerte de Jesús en una cruz? No buscan eso. Porque si esa persona buscara realmente el verdadero significado, esta cruz les lleva a un compromiso. Les lleva a un compromiso, hermanos. Como dijo Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síganme. Y ese seguimiento es, hermanos, en buenas o en malas. Síganme. Pero en cambio, cuando hay personas que buscan a Jesús solamente por lo que les pueda dar, por lo que les pueda solucionar sus problemas o tantas cosas, hermanos, esos cristianos no buscan compromiso con Dios. Porque si ese Cristo no les da, hermanos, hay indiferencias. Pero lo que hemos nacido de nuevo y lo que hemos buscado realmente y hemos visto qué significa seguir a Cristo,
no nos importan los panes y los peces. No nos importa si realmente hay bendiciones o no hay bendiciones. Porque la bendición más grande que podamos tener, hermanos, es tener a Cristo en el corazón. Es tener. Y poder entender qué significó su muerte en la cruz. A ese Cristo yo no lo dejo ni por nada. Prefiero perder otras cosas, pero menos que me falte Cristo. Menos que me falte Cristo. Prefiero que tal vez la salud me falte, pero que no me falte Cristo. Porque Pablo dijo, con Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué pasaría si yo gozara de buena salud mientras que no tengo a Cristo? Que me pueda faltar tal vez, como dice, la prosperidad material. No tendré lujo, no tendré tal como dicen cosas, pero que no me falte Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya me llenó con sus riquezas. Él siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que yo fuera ¿qué? Enriquecido. Las bendiciones de Cristo no se comparan con estas bendiciones terrenales. Que me pueda faltar muchas cosas, pero menos que te falte Cristo. Estos cristianos, si vemos su fidelidad, su perseverancia, es porque habían puesto sus ojos en Jesús. Como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Y poner los ojos en Jesús, hermanos, eso significa que la mira esté en las cosas de arriba. No en la de la tierra, sino en la de arriba. Donde está Cristo. Y ese Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos hermanitos, a pesar que Pablo estaba por allá lejos, a pesar que estaba sufriendo persecución, hermanos, continuaron, perseveraron. A pesar que la familia le dio de espaldas, perseveraron, siguieron. Entonces cuando Timoteo va con el informe, ahí es donde Pablo le da gracias a Dios por estos hermanos. Hermanos, hay que entender que muchas veces para dar gracias a Dios por una iglesia debe haber razones. Debe haber razones. Y a veces cuando no hay razones, ¿qué gracia vas a dar por una iglesia? Aquí Pablo me muestra razones por las cuales está dando gracias a Dios. Está dando gracias por estos hermanos. Y no solamente esto, sino que estos hermanos, una de las cosas que resalta, podemos decir en el versículo 10 del capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien lo libra de la ira venidera. Hermanos, estos hermanos, ¿por qué perseveraban? ¿Por qué vivían en fe? ¿Por qué hacían todo lo que hacían motivados por el amor? ¿Saben por qué? Porque vivían con entusiasmo la venida del Señor. Ellos esperaban con entusiasmo. En estos tiempos, hermanos, a veces se ven tiempos decadentes, tiempos donde la fe desmaya, tiempos donde la fe se desalienta, se desanima y no viven con entusiasmo, no esperan con entusiasmo la segunda venida del Señor. Cristo viene pronto. Y estos hermanos lo esperaban con entusiasmo. Entonces, como tenían la perspectiva de que Cristo viene pronto, entonces hacían todas las cosas para la gloria del Señor, porque quieren irse con su Señor. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la fe de muchos realmente, o aún el amor de muchos se va a apagar. Se va a apagar. Esté atento, hermanos, en cuanto a su amor a Dios. Esté atento en cuanto esté despierto, velando en cuanto a su fe en Dios, que no desmaye, porque el amor de muchos se va a enfriar, dice la palabra. No sea así como las vírgenes insensatas, que estas vírgenes pues en sí se conformaron a su pensamiento, a su forma de cómo determinar vivir la vida cristiana.
que se conformaron solamente con tener el aceite que tenían. Y ellos no se percataron de que ese aceite, cuanto más alumbra la mecha, pues se va gastando. Pero ellos se confiaron. Y tal vez así hay en muchas iglesias cristianos muy confiados. No, yo soy cristiano. Pero ¿cómo lo demuestras? ¿Qué dice tu perseverancia? ¿Qué dice tu fidelidad, tu lealtad? ¿Qué dice tu amor? Porque si hablamos de cristiano, habla de amor, servicio y fidelidad a Dios. Si hablamos de cristianos. Y eso yo lo veo aquí en la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios y usted lo va a ver. Estos hermanitos, por ejemplo, en el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muchas veces cuando nosotros pasamos por una iglesia católica y vemos, dentro de la iglesia católica vemos imágenes, vemos ídolos. Ay, decimos, en esa iglesia no está Dios, esa iglesia es del diablo. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene ídolos. Y la palabra de Dios dice que no debemos tener ídolos. Muchas estampitas. Pero déjenme decirle, hermanos, en los cristianos existen muchas estampitas que muchas veces se les da más lugar, más preferencia. Hay una idolatría total en el ámbito cristiano, en las iglesias evangélicas. A veces nos sorprendemos que una persona católica pueda pasar por ahí con su Biblia y al lado su cuadrito del Señor de los Milagros. Ese es un idólatra. Pero muchas veces, hermanos, los cristianos tienen un ídolo en el corazón. Ahora alguien dijo, pero ¿cuándo se convierte en un ídolo? ¿Cuándo uno se convierte en idólatra? Cuando uno comienza a darle la preeminencia. Cuando uno comienza a darle el primer lugar, cuando uno comienza a darle realmente más, o le puede servir, ese comienza a ser un ídolo. ¿Sí? El trabajo puede convertirse en un ídolo. No, pero pastor, pero el trabajo es importante. Yo lo sé que es importante. Yo no digo que el trabajo no sea importante. Es importante. Pero cuando tú dejas al Señor por darle más, te conviertes en un idólatra. Un idólatra. A veces nosotros podemos mirar allá y decir, ay, no son ídolos, no. Pero nosotros tenemos también. La familia puede convertirse en un ídolo. Que en el día del Señor vayamos a la familia y no vayamos a la iglesia. O no, es que la familia ha venido a visitarme, pastor, a mi casa y tenía que quedarme a cocinar. ¿Te quedas a cocinar? Y se convierte en un ídolo. ¿Cuándo nos convertimos en un idólatra? Cuando le damos más preferencia, el primer lugar, el servicio, la atención. Nosotros no podemos decir, ay, los de allá son idólatras, tienen sus estampitas. Muchas veces los corazones de muchos cristianos están llenos de estampitas. Están llenos de estampitas, hermanos. Y es triste. Pero ¿qué dice acá la palabra del Señor? Que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios. Y dice, mira, se convirtieron de los ídolos al Dios para servir al Dios verdadero. Jesucristo dijo, el siervo no puede servir a dos señores. A uno tiene que dejar y al otro tiene que favorecer. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Y esa es una muestra de que el amor se ha enfriado. Cuando nos convertimos en idólatras, hermanos, el amor se ha enfriado con Dios. Ya no buscamos el reino de Dios y su justicia primero. Buscamos malas añadiduras y nos convertimos en idólatras. Aquí la palabra del Señor dice que estos hermanitos se convirtieron de los ídolos al Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios verdadero. Mi pregunta es, ¿cuántos hoy en día en las iglesias, incluyendo nuestra iglesia, están sirviendo al Dios verdadero? ¿Cuántos? ¿Cuántos han dejado de servir al Dios verdadero por servir a su ídolo? ¿Cuántos?
Y no quieren muchas veces servir al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque están más ocupados con este Dios que le reclama, que le demanda atención. Y muchas veces, hermanos, el ídolo muchas veces reclama, hermanos, más que puntualidad. Para atender muchas veces al ídolo, a veces se madruga y a veces se va muy tarde a dormir uno. Pero en cambio para cosas de Dios, para servir a Dios, estamos cansados. Estamos cansados. No puedo. No puedo, ¿por qué? Porque tengo que servir a mi ídolo. En cambio estos hermanitos se convirtieron, dejaron sus ídolos, aunque recibieron muchas cosas, aunque pasaron muchas penurias, pero se aferraron al Dios verdadero. Comenzaron a servir al Dios verdadero. ¿Y acaso el Dios verdadero es injusto? ¿Qué dice usted? ¿Acaso porque usted sirve a Dios, Dios le va a dejar de hambre a usted? Dígame. Por experiencia le digo, hermanos. Dios me ha dado más las soluciones, aún en la salud, que la ciencia misma médica, que han estudiado y que me decían que tantas cosas, aún con mi familia, ese Dios fiel, maravilloso, nunca me ha abandonado. Y no lo diga porque yo sea su chochera. No vaya a pensar, ay, el pastor es su chochera de Dios. No. Yo tampoco no me merezco esa misericordia del Señor. Yo ni me la merezco. Pero Dios en su gracia no me deja de hambre. Me guarda en mi salud. Cuida a mi familia. Aún en los momentos más temblorosos, el Señor ha sido fiel conmigo. A pesar que yo he sido infiel o desobediente, Él ha sido fiel conmigo. Él ha sido. Y no me ha dejado, hermanos. No me ha dejado. Pero aquí me dice, santos, ten mucho cuidado con convertirte en idólatra. No solamente porque veas a esas personas que van con sus estampitas y recorren pues el recorrido del Señor de los Milagros, y cualquiera dice, eso es idolatría, y siguiendo esa imagen, dioses que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Podemos decir muchas cosas, hermanos, pero muchas veces nosotros tenemos un ídolo entre nosotros. ¿A quién le estamos dando el primer lugar? Y tú lo sabes. ¿A quién le está dando tú el primer lugar hoy en día? Tú lo sabes. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia con amor, con entusiasmo? ¿Por qué no quiere darle el primer lugar al Señor? Como dice su palabra, busca primeramente el reino. Tú lo sabes. Porque muchas veces, en lugar de venir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muchas veces venimos presionados, obligados. Porque hay un ídolo. Porque tal vez quisieras en este momento hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ese ídolo te demanda. Y muchas veces decimos, no, es que Dios entiende. Dios comprende, sí, Dios entiende. Pero un día vas a rendir cuenta delante de Dios. ¿Y tú qué crees? Que ese Dios te va a decir con todo lo que nosotros le hacemos? Dios entiende, Dios comprende. Dice, ¿tú crees que ese Dios me va a decir, buen siervo fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra. Él no me va a decir eso. Él me va a decir siervo malo, desobediente. Porque sabías realmente mi palabra, conocía mi palabra lo que decía, pero aún así lo hiciste. Ya no habrá excusa, hermanos. Y ahí se cumplirá lo que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Y estos hermanos de Tesalónica, hermanos, hicieron la voluntad del Señor. Si alguien me pregunta, hermano, ¿dónde están ahorita estos hermanos? Están en el cielo. Están en el cielo. Están en el cielo, hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, es bueno meditar, reflexionar
El cristiano puede caer en la idolatría. No es de que te diga vas a llevar una estampita o vas a llevar un cuadro, una imagen, no, hermano. No. Uno se convierte en idólatra cuando comienza a darle la preeminencia, el primer lugar a algo, sea objeto, sea familia, alguna cosa, a veces el esposo se puede convertir en un ídolo. Y el esposo a veces no congrega para acá, a veces la esposa puede seguirlo. Y los hijos también. O viceversa, la esposa puede convertirse en un ídolo. ¿Sí? O a veces los hijos, los hijos, mira, no quieren ir a la iglesia, entonces no hay que ir. Se convierte y comenzamos a favorecer eso. Sí, hermanos. Estos hermanos se convirtieron, significa cambiar del error, de lo malo, a ir a lo verdadero. Se convirtieron y dice, para servir. Cristiano que no está sirviendo a Dios, mi amado hermano, la Biblia dice que uno se convierte para servir. Cristiano que no está sirviendo, hermano, dice mucho acerca de su fe que profesa. Dice mucho. Hemos sido llamados nosotros para servir. Si no lo hemos entendido, volvamos a la Biblia. Hemos sido llamados para servir. Dios nos ha dado dones y talentos para servir. Y un día vamos a dar cuentas a ese Dios que nos ha dado esos dones y talentos, como aquella parábola que habla Jesús, que vinieron a dar cuentas. Y uno dijo, yo he recibido 5, acá tengo 10. ¿Por qué? Porque nos pasó una vida activa, agradando al Señor, sirviendo. Yo recibí 3, aquí traigo 6, porque también pasó así. Hasta que llegó uno avergonzado, con la cabeza gacha. Yo recibí 1. Bueno, porque yo sabía de que tú, pues Dios, y tantas cosas. Y Dios le dijo, si tú sabías todo eso que yo soy, ¿qué hiciste? No, yo fui, escarbé un hueco y lo guardé ahí. Y te lo vengo entregado. Qué triste, hermanos, ese reproche. Por eso la palabra del Señor dice que el juicio empezará no por el mundo, empezará por casa. Pero cuando se ha enfriado el amor, hermanos, no hay temor a Dios. Cuando se ha enfriado el amor hacia Dios, no hay temor a Dios. No hay entusiasmo para esperar al Señor. Es como dice el Señor, mucho demora, voy a hacer otras cosas. Entonces mis ojos los pongo en las cosas de la tierra, no en las cosas del cielo. Pero en cambio, cuando una persona vive entusiasmado que su Señor viene pronto, pone la mira en las cosas de arriba, quiere agradar a Dios, quiere hacer todo, vienen persecuciones, vienen muchas cosas, ese cristiano está fiel, está sirviendo a su Señor, y eso dice mucho de su fe que profesa. Dice mucho, hermanos. Por eso es bueno, como Pablo dijo, hermanos, examinaos si realmente están en la fe. Examinaos. Porque el estar congregados aquí, hermanos, o estar congregados en un templo no te garantiza tu entrada al cielo. No te garantiza. Hay muchos cristianos que piensan, no, pues yo sí pertenezco a tal iglesia. Perteneces a tal iglesia, pero no perteneces a Cristo. Porque Cristo viene a llevar su iglesia. No es que mi nombre está en el cuaderno de miembros y ahí yo sí pertenezco, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Lo que debe un cristiano preocuparse es que, aunque su nombre no esté aquí en un cuaderno terrenal, pero que esté arriba escrito. Que esté arriba escrito. Y si tú sabes que tu nombre está arriba escrito, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, debo vivir como hijo de Dios. ¿Qué hace el hijo de Dios? ¿Qué busca el hijo de Dios? Miremos a Jesús. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces se convirtieron, hermanos.
de los ídolos. Y esa es una buena enseñanza. Por eso Pablo da gracias. Da gracias porque estos hermanos no es de que su boca dice una cosa y su vida dice otras cosas. Sus hechos dicen otra cosa. No, hermano. Pero a veces es triste, hermanos, cuando la palabra del Señor dice profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes, desobedientes, siendo abominables, reprobados para toda buena obra. Eso significa que no quieren servir al Señor, no obran en buenas, no están activos en las buenas obras. Y mientras que la palabra dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando un cristiano está enfocado en las buenas obras que Dios está, hermanos, la misma palabra del Señor dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios no es deudor de nadie, hermanos. O alguien que me diga acá, no, a mí Dios me debe. ¿Qué es lo que te debe? Dios no nos debe nada, hermanos. Nosotros solamente somos miserables pecadores. Dios no nos debe nada. Dios es un Dios soberano, lleno de gracia. Y Él, de quien quiere, tiene misericordia. No es porque yo sea pastor o no porque yo sea realmente haya tomas santos mi bendición. No, hermanos. Dios, de quien quiere, Él tiene misericordia. De quien quiere. Dios no nos debe nada, hermanos. Pero sí, nosotros sí le debemos mucho. Solamente con mirar esta cruz y poder ver que ahí mi Salvador fue puesto por mis pecados. Y eso me va a hacer entrar como republicano. Señor, yo soy un pecador. Y cada vez que yo esté en el templo o esté en mi casa, siempre cada vez que me presente delante del Señor, Señor, perdóname mis pecados, porque soy un pecador. Soy un pecador. Perdóname. Pero cuando el amor se enfría, muchas veces entramos como el fariseo. ¿Por qué? Porque no discernimos, no reflexionamos espiritualmente y solamente le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me está yendo bien. Gracias, Señor, porque me está dando buena salud. Gracias, Señor, porque... Pero no hablo nada de mi compromiso con Dios. No hablo nada, Señor. Si puedo decir a veces, Señor, sí quiero servirte, pero queden palabras y no hay cumplimientos. Y Dios tiene en cuenta cada palabra que nosotros le decimos. Y antes de que salga de tu boca, antes de que salga de mi boca, Dios sabe qué es lo que le vas a decir. Entonces, mis amados hermanos, cuán importante es no permitir que nuestro amor se enfríe. Estos hermanitos, a pesar del poco tiempo que tenían, hermanos, no tenían un pastor, no tenían un consejo directivo, no tenían líderes, no tenían ministerios, pero anda a verlo, hervían esperando a su Señor. Ese fuego dentro no se consumía, andaba, a pesar que estaban en persecución. ¿Usted sabe qué es una persecución? Hoy en día ni vivimos persecución de nosotros, y vivimos peor como teniendo persecuciones. Mis amados hermanos, persecución es cuando alguien te persigue por causa de lo que tú crees. Se levantó una persecución por causa de su fe. Le cerraron las puertas de los trabajos a muchos cristianos. Otros que tenían su trabajo los botaron. La familia, al saber que ya no adoraban a los ídolos que ellos adoraban a sus inicios, le dieron la espalda. Ya no los comenzaron a apoyar. Los abandonaron. Los amigos que se decían ser amigos, los dieron la espalda. ¿Por qué? Porque ya no veían que practicaban lo que antes practicaban. Cuando hablamos de conversión, hermanos, hablamos lo que dice Pablo, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuán importante es el ejemplo y por lo que Pablo da gracias. Y a la vez también, mis amados hermanos, es que otra de las cosas también que habíamos visto es de que Pablo, en el capítulo 2, él defiende su liderazgo. ¿Por qué? Porque por ahí habían algunos hermanos, no hermanos de la iglesia, sino que se veían también esa persecución, se habían levantado enemigos contra Pablo. Y una de las cosas, pues, de que la astucia de ellos es no ayudar a los hermanos recién convertidos, sino que ellos se propusieron, pues, hablar mal de la cabeza, en este caso como Pablo, como líder. Y entonces Pablo, al enterarse de esto, pues él, bueno, en lugar de ponerse al nivel de sus enemigos, él realmente él utiliza ese tiempo para animar, exhortar a los hermanos. Y vemos de que Pablo, tanto del capítulo 2, del versículo del 1 al 6, él comienza, pues, a motivar y a presentarse que ellos fueron fieles en la presentación del Evangelio. Y eso nos enseña bastante a lo que predicamos la palabra de Dios. Los que predicamos la palabra de Dios, hermanos, debemos ser fieles a lo que dice la palabra y presentarla tal como nos enseña. Lamentablemente hoy en día muchos se están perdiendo eso. ¿Por qué? Porque, ay no, esta palabra es muy fuerte. Parece que el hermano o la hermanita lo sientan, ya no venga a la iglesia. Hermanos, uno no predica, hermanos, para llenar un templo. Uno predica para llenar el cielo. Hay que entenderlo bien. Un pastor está llamado, o un evangelista, un predicador, cualquiera, sepa muy bien. O si va usted puerta por puerta predicando el evangelio, su función no es, hermano, llenar el templo terrenal. Su función es llenar el cielo, llevar almas al cielo. Si hoy en día el cielo está vacío de almas y ya no están subiendo las almas para allá, es porque la mayoría de predicadores quieren llenar templos terrenales y les complacen hablando lo que ellos quieren escuchar. Hablan de prosperidad, la congregación pide que nos animen, nos alienten, pero no hablen de compromiso, no hablen de pecado, no hablen realmente de palabras fuertes. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que el cristiano puede llegar a ser idólatra. Y si esto tocó carne, gloria a Dios, recíbalo con humildad. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios, a través de su palabra, toca carne, hermanos, la carne se incomoda, la carne se fastidia, porque la carne nunca va a querer someterse, hermanos, a la voluntad de Dios. Entiéndalo bien. Nunca. En cambio, como Santiago dice, reciba con humildad, porque los humildes están siempre cerca de Dios. En cambio, los orgullosos están lejos. Cuando la palabra de Dios, hermanos, toca carne, pone el dedo en la llaga y comienza a deshacerlo, pero no para mal, sino para sanarlo. Así, mis amados hermanos. Entonces, aquí hay que entender, hermanos, que hoy en día muchos están predicando, no porque tal vez los hermanos ya no vayan a venir. Hermanos, si son de Cristo van a perseverar. Si no son de Cristo, pues que se vayan. Es así. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, hermanos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Juan, ¿qué dice? Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿hubieran qué? Hubieran perseverado. Pero salieron, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Si es de Cristo, hermano, va a perseverar. Así sea la palabra que venga, fuerte, venga sea, la palabra trae sanidad. La palabra es medicina para tus huesos, dice el salmista. La palabra es alimento espiritual para tu vida. La palabra de Dios es lo que nos lleva, hermanos, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Su palabra. Tu palabra es lumbrera mi camino, dice.
Es la luz que necesitamos, hermanos, porque muchas veces nuestra conciencia está oscurecida, está en tinieblas. Y aún si el amor a Dios se ha enfriado, ya no soy el mismo, como dice cuando el ángel le dice a la iglesia de Éfeso, que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y por qué se deja el primer amor? Porque nos convertimos en idólatras. Nos convertimos en idólatras. Dejamos el primer amor. Pero ¿cuál es el consejo que el ángel da? Le dice, por tanto, mira dónde has caído, reflexiona y arrepiéntete. Arrepiéntete significa volverse. Si yo iba en dirección así, me regreso. Eso significa arrepentirse, y ese es el consejo. Y dice, y haz las primeras obras que hiciste. ¿Qué primeras obras has dejado de hacer? Que te enseñaron al inicio, que comenzaste a hacer al inicio. ¿Cuáles fueron esas primeras obras que has dejado de hacer? El Señor te dice, haz esas obras. Haz esas obras. Pero empieza ¿cómo? Primeramente, reflexiona. ¿En qué has caído? Número 2, arrepiéntete. Y número 3, demuéstrame ese arrepentimiento haciendo estas primeras obras que se te manda. Porque el arrepentimiento, hermanos, no es solamente presentarme delante de Dios y llorar, una carita triste, arrugándome ahí y comenzar a llorar y listo, ya Dios ya me perdonó, me voy, me regreso a mi casa. Mis amados hermanos, Dios está hastiado de esas lágrimas de cocodrilo. Dios está hastiado de esas caritas tristes. Dios está cansado de esas caritas que aparentan arrepentimiento con su tristeza, pero siguen siendo los mismos. Arrepentimiento genuino significa cambio. Arrepentimiento genuino significa, ¿qué está pasando en mi vida espiritual? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo? Reflexiono. Y si yo realmente voy a su palabra y no llena mi vida lo que dice su palabra, entonces el Señor dice, arrepiéntete, estás mal, estás en pecado. No, pero yo estoy bien, estás en pecado. Estás en pecado. Entonces, después que me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? El Señor me dice, comienza a hacer las primeras obras. Pero yo, por mi orgullo, por mi carne, por mis sentimientos, yo no lo hago, hermanitos. Caer en manos de un Dios vivo, hay que pensarlo, hermanos, bien. Tú y yo estamos en manos de un Dios vivo, que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Dios, seguir a Dios, hermano, no es cualquier cosa. Seguir a Dios aún se nos demanda morir por Dios. Mira, Pablo murió decapitado. Pero ¿qué dijo sus últimas palabras? He acabado la carrera. No me queda por la mitad. He acabado, y eso es lo que Dios quiere. He guardado la fe. Significa que yo no le he mezclado mi fe, o yo no he comprometido mi fe con cualquier cosa, ni aún con la familia, hermanos. Porque a veces uno se compromete su fe. Y también Él dice, he peleado la buena batalla. Significa, han venido luchas, han venido desánimos, han venido desalientos, he tenido que luchar, pero no por mis propias fuerzas, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy firme, no es porque yo sea poderoso o sea un superhéroe. Si estoy firme en el Señor, es por las fuerzas que el Señor me da cuando yo no tengo ninguna. Él multiplica mis fuerzas. Y la gloria es el Señor. Entonces, eso, hermano, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios está cansado, hastiado de un realmente arrepentimiento mentiroso. Y otra de las cosas, hermanos, es que Dios no puede ser burlado. A veces
a los pastores se les puede engañar, a los líderes, ¿no? Pero Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón. Dios ve mi corazón. Él quiere, hermanos, acción, pero acción genuina. Y el ejemplo es estos hermanos. Nosotros los que predicamos tenemos que presentar la palabra. Y al presentar la palabra, hermanos, nuestro primer compromiso es con el de arriba. Es con Dios. Porque nosotros los predicadores también un día vamos a rendir cuenta de la palabra que nosotros enseñamos. Si aumentamos o sacamos, un día el Señor nos demandará. O si quisimos agradar a alguien, no porque se vaya a sentir mal, no hay que decir esto. Hay que decir, hermano, la palabra de Dios. Hay que hablarle, tenemos que ser fieles a la palabra. Y aparte de ser fieles, mi amado hermano, a la palabra del Señor, al Evangelio, porque como dice el versículo en adelante, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y eso hay que tener en cuenta los predicadores. Y a veces, mis amados hermanos, cuando tú vas a decir, cuando tú predicas la verdad y tal como enseña la palabra, eso va a crear un efecto de romper puentes. A veces esos puentes de amistad o esos puentes de afinidad con tal persona se va a romper. Se va a romper. A veces, por predicar la verdad y predicar tal como realmente enseña la palabra, los pastores o predicadores van a ser mal vistos. A veces nos van a ver como muy estrictos. Yo hago la pregunta, ¿la palabra de Dios es estricta o no? ¿Qué dice usted? La palabra de Dios es estricta, hermano. Algunos van a decir, ay no, pero es mucho exagera. Ahora yo pregunto, ¿la palabra de Dios exagera, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Sabes por qué? Nosotros podemos poner sus calificativos. Dios es un Dios santo. Y Él demanda que le sirvamos. Y Él tiene muchas razones por las cuales debemos servirle. Pero muchas veces, hermanos, algunos decimos, no, yo estoy bien con Dios. Pero con el pastor no. ¿Por qué? Porque el pastor tal vez es muy exagerado, mucho predica así, que es muy estricto, que se queda muy espiritual. No eres muy espiritual. Es la palabra de Dios. Y una iglesia tendría muy agradecida al Señor porque le dice las verdades conforme la palabra de Dios enseña. Y además un pastor que predica la palabra del Señor, hermanos, tiene que entender que es peregrino, no solamente en el mundo, en cualquier sitio que se encuentre, aún sea en una iglesia, es peregrino. Nadie está para siempre en un lugar. Pero uno tiene que entender que su compromiso es con el Señor. Y muchas veces esto, hermanos, pone en tela de juicio. Déjenme decirlo así. Muchas veces pone en tela de juicio la permanencia de un pastor en una iglesia. Yo he escuchado en otros movimientos, por ejemplo, los nazarenos, pastor que no predica como ellos quieren, lo sacan. Que si es muy tajante, que si habla de pecado y que tantas cosas, lo sacan. ¿Por qué? Porque quieren ellos que hablen de prosperidad, que les animen, les alienten. Lo sacan. Bueno, un día yo compartí y le dije, bueno, varón, si realmente esto resulta, pues que salga bien, como dice, no con la cabeza agacha. Si has predicado fielmente la palabra del Señor, has enseñado, ¿no? Y no han querido, sal con la cabeza en alto. Porque tu compromiso en primer lugar es con Dios, no con la congregación. Ya la congregación ya es con Dios. Pero tú sé fiel. Como Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A Dios tienes que probar.
A Dios tú tienes que, como dice, presentarte. Entonces, hermanos, nadie está seguro. Pero nosotros tenemos que tener, y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser fieles al mensaje, al Evangelio. El Evangelio que vamos a enseñar no solamente, hermanos, habla de amor. Porque lo primero que hablamos a la gente es que Dios te ama. Sí, y no podemos engañar. Dios lo ama, pero también el Evangelio habla del pecado. Imagínense solamente a Jesús hablando con la samaritana. ¿Jesús qué dijo a la samaritana? Anda y habla a tu esposo. ¿Ella qué dijo? No te hizo caso. Y él le dijo, bien han dicho. ¿Por qué? Porque ¿cuántos había tenido? ¿Cuántos había tenido? ¿6? ¿O 5? ¿Qué dice por allá? ¿5 o 6? ¿No? No tenía esposo. Pero imagínense por cuántos había tenido una relación. Y estaba en pecado, pero ella decía, no, nosotros adoramos en este monte. Ella era una adoradora, pero conforme a su pensamiento. Nadie le decía, oye, tú estás en pecado. Nadie ponía el dedo en la llaga, hasta que Jesús llegó. Entonces, cuán importante, hermanos, es que nosotros, y a nosotros se nos demanda ser fieles en la palabra, pero como les digo, esta palabra muchas veces también, en primer lugar, nos toca a nosotros. Antes de llegar a la congregación, nos toca a nosotros. Se nos demanda. Y esto es la palabra, hermanos, que tenemos, ¿no? Que ser fieles, perseverar, aún en los problemas, situaciones, circunstancias que puedan pasar, perseverar y estar ahí, hermanos. Y esto es lo que veo aquí. Y también habíamos visto, ¿no? Que tenemos que ser mayordomos. ¿Por qué? Porque el mensaje no es nuestro. El mensaje no es nuestro. Nosotros solamente somos mensajeros que venimos y damos. El mensaje de Dios, hermanos. Por eso que uno no se debe enfadar por la predicación. Si viene de Dios, recuerde lo que Santiago dijo. Toda buena dádiva desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto. De nuestro Padre de las luces. Toda buena dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo, es un don. Y si viene de Dios, hermano, viene de un Dios perfecto, viene de un Dios maravilloso, a este miserable, a este imperfecto, a este pecador, que necesita ser corregido, que necesita ser enseñado, que necesita ser muchas veces reprendido. Que venga, si viene de Él, bienvenido, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Y si Él realmente también nos disciplina, maravilloso, gloria a Dios, y el Señor nos disciplina. Pero muchas veces, mis amados hermanos, la disciplina no se recibe como debería recibirse. No se recibe una disciplina con gusto, con alegría. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si el Señor, hermano, te disciplina, si el Señor me disciplina, gloria a Dios. Si el Señor me da esa disciplina, gloria a Dios, hermano. Si el Señor te disciplina de una forma personal, que estás leyendo tu Biblia y te hace entender que estás mal, recibe esa disciplina, hermano. Porque la disciplina no es un castigo, es para bien. Confronta nuestra realidad, confronta nuestra vida y nos hace ver. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante es cuando vemos este ejemplo de estos hermanos de Tesalónica y que nos enseñan bastante, a pesar de su poco tiempo. Nosotros somos una iglesia que ya va a los 40 años. Bueno, si contamos, el pastor Ortiz, recuerdo que me comentó, si contamos, pues, desde que nos iniciamos, tenemos más de 41. De verdad, hermanos. Pero Dios necesita ver de aquellos que profesan tener fe. Y el ideal
de la iglesia que Dios espera que seamos en la iglesia de Tesalónica. El ideal que la iglesia Dios quiere usar mientras esté en la tierra es la iglesia de Tesalónica. Si usted quiere ser usado por Dios, ahí está el ejemplo. Y otro, el ideal de la iglesia que Cristo viene a llevar es la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica. Entonces, nosotros no podemos decir, ay, ¿dónde pongo mis ojos? Póngalo en la palabra de Dios, póngalo en la Biblia y vaya a esa carta. Y en una forma personal, hermanos. Recuerde que la salvación es personal, la madurez es personal, el compromiso con Dios es personal. Usted no espere, ay, si mi esposa primero, o mi esposo primero, o el hermano de agua, hermano, no, usted, porque la salvación es personal. ¿Sí? Es personal. Entendámoslo bien. Entonces, este es el ejemplo, hermanos, que recibimos de la iglesia de Tesalónica. Y sobre todo, el ejemplo también que tanto Pablo como sus compañeros mostraron a la iglesia, el trato que dieron a los hermanos que se convirtieron. ¿Cómo debemos tratar a los recién convertidos? Nosotros que tenemos tiempo, años, debemos ser, como dice Pablo, maestros para los que se inician. Maestros en fidelidad, maestros en obediencia, maestros en servicio, maestros en compromiso, para que los hermanos nuevos puedan ver en nosotros. Pero si los hermanos nuevos ven todo lo contrario, imagínate. ¿Cuánto queremos que nuestra iglesia crezca en número de personas? Amén. ¿Usted quiere que su iglesia crezca en número de personas? Amén. Se le demanda. Se le demanda a usted, se me demanda a mí, a mostrar a Cristo. Pero si usted no quiere que su congregación crezca en número, si quiere que sigamos lo mismo, ese ya es una muestra de que el amor se enfría. Dios quiere que su congregación crezca, pero demanda que mostremos a Cristo. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a ponernos de pie. Usted tiene su Biblia en su mano. Tome su Biblia en su mano. Tome su Biblia en su mano. ¿Sí? ¿Lo tiene? Esta es la palabra de Dios. La que le va a corregir, la que le va a sostener en momentos difíciles. Aún si ha caído, esta palabra es la que le va a levantar. Esta palabra, cuando usted tenga ansiedad o sienta realmente el abandono, esta va a ser su compañía. Esta va a ser su alimento en el momento que no tenga fuerza, le va a dar la vitalidad. Cuando no sienta fuerzas, esta le va a dar la fuerza. Abrácela ahí donde está. Abrácela. Porque usted está abrazando a Dios. Es la palabra de Dios. Dios espera mucho de usted, mi amado hermano. Dios no quiere que se convierta usted en un idólatra. Dios no quiere realmente que usted deje a Dios. Deje su palabra. Ahí donde está, cierra sus ojos. Y ahí usted, reflexionando y meditando en la palabra de Dios que es para usted, dele gracias a Dios por esa palabra. Que a pesar muchas veces la desobedecemos, pero Dios cumple su palabra. A pesar que muchas veces somos rebeldes, Dios está ahí por su palabra. Abrace fuerte esa palabra, porque usted está abrazando a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, la cual abrazamos en esta mañana. Porque reconocemos que esta palabra nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado.
Esta palabra nos ha alentado, nos ha motivado, esta palabra nos ha corregido, esta palabra nos ha reprendido, esta palabra nos instruye para ser verdaderos hijos tuyos. Perdóname, Señor, porque tal vez la he dejado a un lado, y si en estos tiempos he estado pasando decadencias, o en estos tiempos estoy pasando tal vez desánimos, desalientos, o en estos tiempos tal vez estoy siendo probado y no sé cómo responder, es porque he dejado tu palabra a un lado. Señor, tu palabra es mi alimento espiritual. Cada vez, Señor, que me he sentido cansado, fatigado, y muchas veces he querido tirar la toalla, tu palabra, Señor, ha estado ahí sosteniéndome. Tu palabra, Señor, ha sido mi refugio en los momentos difíciles, cuando muchas veces Satanás me ha atacado, ha ido contra mi familia, ha ido contra mi vida, o muchas veces las enfermedades me han visitado, han tocado mi puerta y han tocado a mi familia. Tu palabra ha sido la medicina. Tu palabra me ha dado fe. Tu palabra, Señor, me ha hecho sentir tu amor para conmigo en todo tiempo, en todo momento. Señor, en este momento yo vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo me vuelvo a ti, Señor. Dejo la idolatría, dejo el ídolo que he estado realmente siguiendo, que le he estado dando el primer lugar, que le he estado poniendo mucha atención, que le he estado dando preferencia, que le he estado sirviendo. Lo dejo y me vuelvo a ti. Tú eres el Dios verdadero. Tu fidelidad, Señor, es muy grande y tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Amado Dios, yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Yo quiero irme contigo, Señor. Yo no quiero quedarme, yo quiero irme contigo. Tú vienes pronto. Ayúdame, Señor, a ser de bendición. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser buen ejemplo, Señor. Porque por mí mismo no puedo. Yo abrazo tu palabra, Señor, porque tú eres todo para mí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Que tu palabra sea la luz para mi camino. Que tu palabra sea el alimento para mi espíritu. Que tu palabra sea la sanidad para mi cuerpo enfermo. Que tu palabra, Señor, sea la fuerza que necesito para poder levantarme si he tropezado, si he caído. Que tu palabra sea mi restauración. Que tu palabra sea mi consuelo en todo tiempo y mi refugio. Que tu palabra sea el amparo de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos y de todo lo que yo pueda tener. Siempre tenga en cuenta, Señor, de que tú eres el dueño y a ti se debe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios los bendiga.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.